Bueno, antes de irnos a la pausa, hablábamos de muchas cosas aquí, y una que yo les mencionaba, y aquí se los tengo en pantalla, es cómo México va a honrar a sus muertos al estilo James Bond, la película Spectre. El artículo es de CNN, para que encuentren más información, insisto, cómo México va a honrar a sus muertos. Y ayer fue uno de los disfraces más exitosos, el de Catrina. Es verdad, estaba por todas Están de partes. moda las Catrinas. Claro, con ese maquillaje, con todas esas cosas que estamos viendo, que es una comunidad que está empezando a ver distinto a los muertos. Pero no nos digamos mentiras. En nuestra cultura, por lo menos en la que nosotros conocemos, es un tema del que no queremos hablar, todavía nos da miedo, muchos la muerte, no queremos pensar en eso. Cuando esos pensamientos cruzan la mente, uno dice, no, no, chao, chao de aquí, no quiero, ni siquiera me lo quiero imaginar. Sí, porque uno quisiera hacer la preparación psicológica. Muchas culturas se preparan, muchas Sí. culturas lo esperan, para muchas culturas es un honor que llegue la muerte, para nosotros todavía es un temor. Pero a pesar de ese temor, la industria ha evolucionado de una manera, pero Exacto. Y de esa industria agigantada. nos va a hablar el invitado que tenemos aquí. Nos acompaña Jorge Escobar Urrego. Él es integrante, director ejecutivo de la funeraria San Vicente. Eso es un grupo empresarial ya, ¿no? Eso ya es como un consorcio empresarial, la funeraria San Vicente. Gracias, Jorge, por estar aquí. Muy amable, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, Funeraria San Vicente es una sociedad anónima y que pues en su constitución básicamente se encuentra conformada por una familia, pero que ya tiene 45 años de historia siendo parte de la ciudad de Medellín, y que bueno, consideramos pues no solamente sus empleados, sino las personas que hoy se encuentran protegidas por la institución y muchas otras, pues que de alguna manera se ha convertido en una insignia para la ciudad de Medellín. Pero venga, antes de meternos en la industria, No, en está todo muy lo bien. que implica el tema de la muerte, ¿usted le da miedo o no? ¿La muerte le da miedo o no? Ok, es un tema que ciertamente es muy personal, pero yo se lo voy a responder desde mi perspectiva. Yo particularmente, Jorge Escobar, le tiene miedo a la muerte. Yo le tengo miedo a la muerte. Y está enfrentado a ella todos los días. Así es, así es. ¿Se acostumbra, Jorge, se acostumbra uno a eso o no? No, la verdad es que la sociedad considera que el que se acostumbra tiene una mayor habilidad para atender las personas en duelo. Es una percepción errónea, porque un funerario goza de ese gran beneficio para poder proveerle un buen servicio a las personas. Pero sin perder la sensibilidad. Es ¿ok? cuando es, oh, por Dios, ¿Puedo trabajar allá? puede trabajar con nosotros, así es, cuando es un hombre sensible. La sensibilidad, O sea, es al contrario de lo que uno imaginaría. efectivamente, la sensibilidad, dicho incluso en palabras de el director de mi compañía, el gerente de la empresa, la sensibilidad es la palabra, es lo que contiene la posibilidad de que usted sea un hombre recursivo, que ponga en función de su compañía algo muy importante que requerimos o que requieren las personas en duelo, que es la sobriedad, la elegancia, el buen trato. Todo eso llega de alguna manera por sentido común, si usted es sensible. O sea, y hemos evolucionado O sea, en ese sentido, ¿o no? ser frío no es la estrategia para Exacto. enfrentar la muerte. Porque es uno todo lo pensaría que contrario. es eso, es decir, mientras más Que no le calculador, más importe. fácil se maneja. Exacto. No, no, la verdad es que se requiere de todas maneras tener una formación. Hoy ciertamente el sector funerario, como muchos otros afortunadamente, tiene personas especializadas al frente de sus compañías. Y no solamente al frente, la base de las empresas está compuesta por personas que han estudiado para ello. Hoy ¿Qué se existe- necesita? ¿Qué se o- necesita para trabajar en ese sentido? Depende de lo ¿Cómo que... es la cadena entonces? Sí. Ok, depende de lo que tú desempeñas dentro de la compañía. Por ejemplo, un tanatopráctico, que así se le llama a las personas que preservan los cuerpos o que embalsaman los cuerpos, estudian para ello, estudian tanatopraxia. No es como en el pasado, que pues, erróneamente... Pues una persona que quizá por tradición de pronto estaba ahí o algo por el estilo. Ahora bien, el SENA particularmente ha tenido la gran visión de que al empírico lo ha formalizado y le ha dado los estándares que él ahora requiere para que su labor sea... Para no expulsarlos como... ¿Es una técnica o una tecnología? efectivamente, es una técnica. Técnica. Sí, realmente
solo una institución en la ciudad de Medellín lo ha implementado como tecnología. El Tecnológico de Antioquia en este momento ya lo está trabajando a nivel de tecnología y es la única, además, pues hablando del tecnológico particularmente, que lo tiene a nivel Colombia. Jorge, pero es que no debe ser fácil, no me quiero imaginar cómo serían las instalaciones para formar personas en un tema como ese. No debe ser tan fácil, porque imagínense las prácticas. Pues, no quiero sonar mal, pero es que no es como ir a hacer la práctica en un canal de televisión. A nivel personal se lo cuento. Cada quien tiene su pasión en lo que hace en una funeraria. Hay quienes, por ejemplo, encuentran como pasión preservar los cuerpos y ese es su mundo. Por fortuna hay gente a la que le gusta. Claro, ¿no? Y les apasiona demasiado. La mía particularmente no es esa. Pero sí encuentro algo que me hace muy feliz, y es sentirme útil ante la sociedad. Eso realmente... Pero es que no creas, Jorge, en los momentos de más dolor de las personas es donde quizá hay más utilidad. Y no, vean, no vayamos muy lejos. A todos nos ha pasado, todos pues, hemos perdido a alguien, y ese momento, en medio del dolor, en medio de la frustración, tenerse que encargar de esas diligencias no es para nada agradable. Entonces, cuando hay compañías como estas que ya entran a la industria de manera especializada, que le dicen, tranquilo, yo me encargo de todo, usted haga su duelo, lo acompañamos y deje lo otro en mis manos, porque es que pues no, ni ir a escoger el ataúd, ni saber dónde lo vamos a enterrar. Y hay otra cosa adicional de toda esta industria y es prevenirlo. Así es. Y es tener esos esquemas para uno ir pagando de alguna manera su muerte, porque ya todos lo han dicho, morirse también es caro. Ok, permítame hablarle de ese tema. Hemos integrado la prestación de un servicio funerario en 3 frentes muy básicos. Y qué bueno que... Ahí tenemos imágenes precisamente. Ok, y qué bueno que tenemos la oportunidad de vivirlo de esa manera. Imaginémoslo así, trabajamos el antes, el durante y el después. El antes, la previsión funeraria, que realmente tiene unos muy buenos cimientos en Medellín, y de manera rápida se los menciono. La historia del mutualismo, el sacerdote aquel jesuita a finales de 1800 hacía una colecta en la parroquia para proveer el cajón o el cofre, y que luego se transforman, luego las asociaciones mutuales pues toman esto como uno de sus baluartes más importantes para generar solidaridad. Y la violencia de los 90 generó de todas maneras que las empresas funerarias de la ciudad de Medellín pues se constituyeran con el objetivo de crear contratos de previsión funeraria, que es lo que hoy el mercado vende. Nosotros... No, me imagino que las familias, precisamente por la violencia de la que hablas, tenían que estar preparadas, porque no nos digamos mentiras. Es decir, la violencia llegó a tocar inclusive a personas que no estaban metidos en crímenes, pero que en un atentado terrorista, que caían. O sea, las familias tenían que estar preparadas en esa época para que eso sucediera. Y la industria tenía que evolucionar. Tati quizá no le tocó, pero a nosotros sí. No, a mí sí me tocó, claro. Entonces, Ojalá no me hubiera tocado. Ese antes es lo que nosotros evidentemente pues tenemos hoy la oportunidad de hacer, e incluso nosotros somos legislados. Tenemos un artículo, que es el artículo 111 de la ley 86 del año 93, que enmarca jurídicamente lo que nosotros hacemos, y es proveer servicios, estar dispuestos a atender las necesidades de una persona que viene mensualmente pagando una cómoda cuota mensual. Eso hacemos el común de las funerarias. Y para el grupo familiar. Y para el grupo familiar, evidentemente. Hay toda una cadena de servicios, hay una industria funeraria importante en Medellín y en el país, pero también hay unos rituales, y ustedes como industria han respetado esos rituales y los han llevado a una máxima expresión. ¿Cuáles son esos rituales de los que hablábamos? Del antes ya hablábamos que es prevenir, pero el durante y el después, ¿qué tenemos? Ok, fabuloso. Ciertamente los rituales funerarios están enmarcados en un tema religioso y cultural. Significa eso que nos quedaríamos mucho tiempo hablando de los budistas, entonces de los judíos, claro, que cada de los católicos, tiene su forma de llevar la muerte. Evidentemente. Y créanme, las funerarias conocen muy bien esos rituales y tienen la capacidad de adecuarse a cada uno de esos elementos. O sea que si aquí fallece una persona que obedece al budismo, ustedes tendrían perfectamente ¿Estarían la forma de preparados llevar para el proceso? atenderle el... Así es.
Si dentro de su ritual, por ejemplo, se encuentra amortajar el cuerpo, nosotros sabemos cómo se efectúa ese proceso para que las personas no se sientan violentadas por la manera en la cual nosotros proveemos los servicios funerarios. Obviamente, la más común en nuestra cultura es la católica cristiana, ¿cierto? Antes de que continúes, Jorge, Bien, pues. perdón que te interrumpa, es el momento para presentarles este recomendado y es los 10 rituales mortuorios más intensos del mundo. Aquí se los tengo en pantalla, es de sopitas.com y obviamente habla de cómo inclusive tribus australianas tienen su forma de ver la muerte. Aquí lo tenemos. Ojo, no todas son ni tan tranquilas ni tan, digámoslo así, no hacen tanta la tragedia como nosotros podemos verlo. Ellos simplemente tienen rituales que, ojo, pueden llegar inclusive a llevar el cuerpo a un volcán. O sea, estamos hablando de todo tipo. Miren cómo tenemos, miren estas imágenes en Filipinas. Miren la marca de la muerte para ellos. Ahí tenemos para los recomendados de hoy, sopitas.com, los 10 rituales mortuorios más intensos del mundo. Y entonces en la de nosotros, que es la católica cristiana que predomina en nuestra cultura, ¿cuáles son esos rituales fundamentales? Ok, quisiera hacer un pequeño paréntesis aprovechando tu intervención. En el budismo, por ejemplo, es posible disponer el cuerpo en cualquiera de las 5 formas posibles y para cada una de ellas hay un ritual. Por ejemplo, disponer el cuerpo en un árbol en el servicio funerario de un niño. ¿En un árbol? En un árbol, se deja en un árbol. Se puede, por ejemplo, enterrar el cuerpo, como lo hacemos culturalmente, pues nosotros, en el caso de aquellas personas que perdieron la vida porque estaban defendiéndola. Ok, o tiene una enfermedad infectocontagiosa. La que ustedes comúnmente han visto de pronto incluso en alguna película, y es que lo sueltan en una balsita. Ese es a ese le llaman el entierro del agua, ¿cierto? A los líderes los llevan a la estupa, o sea que los llevan a un lugar sagrado el cual va a ser adorado. Y también está el del fuego, o sea que las 5 formas posibles de disponer un cuerpo están en la cultura budista. ¿Cuál ha sido el ritual más particular que tienen? No, lo que sucede es que no. Pues es que ya me causa curiosidad, si estamos hablando del ritual del árbol. Ok, no, mira, realmente uno darle un tinte expresionista en el cual uno se ve sorprendido porque, por ejemplo, en el ritual funerario de un bebé se suelten mariposas o se eleven al cielo. Porque va a haber rituales muy bonitos también. Efectivamente, o se eleven bombas al cielo, pues considerado desde lo que nosotros hacemos como empresarios funerarios, lo vemos ciertamente como lo normal. Como lo normal. No, para ustedes todo es para ustedes normal. todo es normal. Pero entonces podemos hablar, digamos que cuáles son los más comunes. No, en nuestra cultura. Con música, por ejemplo. En nuestra cultura, y hay algo sumamente valioso. Pero entonces manejemos el tema de la religión católica. Ciertamente lo tradicional o cultural es que un cuerpo sea llevado a su velación, posteriormente se le provean los servicios religiosos y luego el cuerpo sea o cremado o inhumado. Bueno, ok, la velación, hablando técnicamente o desde el punto de vista científico, la velación sirve para que los que quedamos nos comencemos a reconstruir nuestra realidad. ¿Cuál? Que ya no está. Desde la cultura neoardental, los seres humanos venimos velando nuestros cuerpos con el objetivo de llevar nuestro cerebro a un nuevo escenario. ¿Cuál? Que ya no está. Adaptarnos a la situación. Es un poco lo que llaman también manejar el luto, manejar el duelo, empezar a adaptarnos. Y se acostumbra que sea que un día, una noche, 24 horas. Sí, ahora con la velocidad del mundo moderno, menos. Sabemos que es un día. En el pasado, un cuerpo se velaba 2 y 3 días. Hablando de los rituales, dentro de ellos está el proceso de la cremación. Explicaba Jorge por qué es importante enfrentar la muerte desde el punto de vista de los rituales y hacer el proceso, que en nuestra cultura, ya estábamos explicando, está marcado por esa velación, una misa de cuerpo presente, dicen, y luego ya el proceso de cremación o de entierro. ¿Por qué es tan importante darle el tiempo prudente
a esos 3 Y momentos. de hecho, ¿cuál es el tiempo prudente entonces, si podemos decirlo? Ok. Los rituales funerarios existen porque nosotros le proveemos a quienes quedan imágenes mentales que les van a permitir, como te lo decía hace un momento, reconstruir la realidad. ¿Cuál? Que ya se murió. Son diferentes momentos y son muchos adiós durante el camino. En el momento en que fallece hay un adiós. En el momento en el que el cuerpo es puesto en velación hay un adiós. En el momento en el cual el mejor amigo de la persona fallecida llega y me da un abrazo, hay un adiós. Cada uno de esos momentos le va proveyendo a uno esa circunstancia. ¿Cuál? Que ya se murió. Quienes lo han vivido o a quienes se les ha ido un hijo, por ejemplo, a estudiar a Europa, encuentran que 2 días antes la madre dice, faltan 2 días para que mi hijo se vaya, y llora. Falta 1, llora. Lo lleva y lo monta al taxi, llora. Cuando el avión sale, llora. Le hacía, ¿cierto? Y cuando lo ve por primera vez en Skype, llora. Efectivamente. O sea que, en resumen, reducir el tiempo no disminuye el duelo, ni el dolor. Por el contrario, no vivenciar los rituales funerarios nos va a futuro a generar una ausencia. ¿Cuál? De esa que les estoy mencionando, de esas imágenes que nuestro cerebro requiere para poder entonces en este aspecto reconstruir la realidad. Jorge, además de esos 3 momentos que si de alguna manera están más pequeños o no, siguen estando presentes en nuestra cultura, ¿qué arandelas le hemos puesto nosotros desde nuestra cultura también? Mariachis en algunos casos, grupos musicales, el canto, o qué otras cosas, no sé, algunos en películas hemos visto recorridos por los lugares que a esa persona le gustaban. Nuestra empresa particularmente tuvo el honor de recibir de la NFDA, que es la Asociación Nacional de Directores Funerarios de los Estados Unidos, este año un reconocimiento. ¿Por qué? Los tiempos cambian y nosotros nos debemos adecuar a las nuevas culturas. Tenemos un programa que se llama Rituales Significativos. En los rituales significativos nosotros les proveemos a las familias la posibilidad de que nos cuenten cuáles eran sus hobbies, qué hacía, si era un abuelo, con qué nieto participaba usualmente, y todo esto, y con toda esta información le hacemos un ritual de despedida de lo que esa persona significaba para su familia y para su entorno. Y eso nos permite recordarlo con amor. ¿Qué es lo que nosotros finalmente proveemos? Dentro de los rituales funerarios nosotros entonces le entregamos a las familias este tipo de herramientas que ciertamente son sumamente útiles y que son expresiones culturales que no solamente deben ser respetadas, deben ser deben proveerle a las familias pues un momento de regocijo. Mire, ¿quién no llora con la canción que a esa persona fallecida le gustaba demasiado? Eso Total. A cualquiera le saca una lágrima. Claro. Hemos visto oficios, hemos visto el dolor, hemos visto muchas cosas, pero una cosa que yo he tenido clara siempre es que Colombia es, como yo lo llamo, un país de países. ¿Qué diferencias hay entre esos rituales? Si vamos a la costa atlántica, si vamos a la costa pacífica, al centro del país, somos muy diferentes los colombianos para afrontar la muerte. Y eso pegado con el tema de la comida. En las películas norteamericanas, europeas, vemos que cada vez que hay un funeral van a comer y la familia de quien fallece tiene que preparar como un buffet. Y para nosotros, Porque en aquí es el centro, café, la costumbre del tinto. y consomé. Sí, y si consomé. comemos es que no estamos tristes. Sí. En otros lugares comen. Sí, ciertamente tener información sobre cómo debemos afrontar la muerte, y lo digo desde la formación del duelo, nos permite deshacernos de muchos mitos como ese, que si vamos a una reunión social es porque no lo queríamos, bien importante, no, realmente pues no sé si sea válida la invitación, porque es que la invitación es abierta incluso. Nosotros los sábados a las 10 de la mañana tenemos una invitación para todas aquellas personas que quieran conocer sobre duelo en el 4º piso, la sala de la Villanueva. Ahí a las personas les orientamos sobre cómo acompañar al niño, al anciano, qué cambios físicos puede tener tu cuerpo y demás. Pero hablando del tema de la comida, porque sé que estaban muy interesados en escucharlo, hay 2 culturas particularmente pues muy cercanas entre sí que
la alimentación es pieza fundamental de los rituales funerarios y son la costa atlántica y la costa pacífica, incluso en la costa Wayuu, quienes van ya a despedir a quienes los acompañaron durante el ritual funerario, les proveen alimento si se tienen que trasladar a veces 1 o 2 días luego a sus lugares, Claro. a donde viven. Uno lo hace, o el deudo lo hace, básicamente además porque es tan importante el ser acompañado durante el duelo que en esta cultura se quiere que quien me acompañe que coma muy bien y se sienta muy cómodo al estar conmigo. Pero en ciudades como Medellín, la comida ni se ve. No, Consomé. Consomé y cafecito. sí. Además, con el traslado de las velaciones a las salas de velación, ¿cierto? Pues Eso es otra cosa que ha ido Claro, desapareciendo. antes era en la casa. Antes eran en las casas. Efectivamente, entonces la vecina iba y le hacía la comida a los hijos de quienes estaban velando a su ser querido con el objetivo de que pues... Y otra cosa es la novena. O sea, es el posterior. La novena también se hace o ya ha pasado de moda. No, la novena no ha pasado de moda y es muy importante dentro del proceso de duelo. Muchos asuntos, como se los dije inicialmente, están ligados a la religión y nosotros tenemos en nuestra cultura una posición, digámoslo así, que viene incluso de los judíos. O sea, sería pues, te cuento que otro programa para uno poder mostrar, por ejemplo, cómo los judíos se quedaban en cama, los vecinos eran los que iban y le arreglaban la casa, les hacían la comida, ¿cierto? O sea, hay rituales funerarios como tantas culturas existen. Así Y es. hay historias, pero Del por antes y el después. montones. Todos los puntos de vista son respetables, las creencias por supuesto son respetables, pero Jorge, que ha estado relacionado con este tema, ¿cuántos años trabajando en servicios funerarios? 20 años. 20 años Eso es media vida. constantemente hablando de esto. ¿Cree que hay situaciones en ese proceso de la muerte donde se presentan fenómenos paranormales? Algunos dicen que en Campo Santo no ocurren, pero que en el momento de las cremaciones puede pasar. ¿Usted qué ha escuchado de sus compañeros de trabajo y qué cree personalmente? La oportunidad que he tenido en la vida al poder escuchar de parte de los psicólogos lo que sucede en la mente de las personas me ha permitido entender desde el punto de vista científico cosas como la siguiente. Yo sentí que se sentó en la cama allá. Yo llegué a la casa y sentí su presencia, es como si él hubiera estado ahí. Ciertamente nuestro cerebro, por una necesidad permanente que tiene de tener ese ser querido 5 minutos más en mi existencia, hace que de alguna manera estemos como obligando su presencia en nuestras vidas. Entonces yo particularmente le tengo que decir que sé hasta hoy que quien se va no regresa. O sea, Jorge, lo tenemos que despedir como tenemos que despedir el programa porque ya nos están haciendo señitas por aquí que se nos acabó. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me siento sumamente halagado en poder compartir este espacio con ustedes y sí, se nos ven un minuto. Solo para cerrar el programa, hoy Día de Todos los Muertos, ¿hay un ritual especial? ¿Ustedes hacen un ritual especial? ¿Podemos recomendar algo? No, ciertamente nosotros como empresa consideramos que es un asunto muy personal y que cada quien lo debe vivir como considera. O sea, es una invitación a vivirlo en lo personal. Entonces ya nosotros cumplimos con el Día de Todos los Muertos. Muchas Y por Gracias, hoy, Jorge. nosotros no es más. Nos vemos mañana en Timeline. Nosotros ya le hicimos homenaje.